Muy bien, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 12 del Business History Collective de Iberoamérica. Hoy tenemos la presentación sobre empresariado y grupos empresariales en el norte de México, 1850-2015. Nuestro presentador es Mario Ceruti, de quien ya ahora les doy unas breves líneas sobre su perfil. Y bueno, yo quien habla, la moderadora. Recuerden que esta sesión es grabada y será distribuida en nuestro canal de YouTube. Si quieren que sea editada su participación, por favor agradecemos le envíen un correo a los organizadores, Norma, Gabriela o Julio, o a nuestro correo del Business History Collective. Y estamos en Twitter, tenemos nuestra página web y estamos en LinkedIn, que es nuestra nueva red social, por si quieren seguirnos y estar al día con nuestra apretada agenda, que ahora tiene varias sesiones del Global en inglés que tienen presentaciones sobre América Latina y España, y pues la nuestra, que como ya saben será cada 3 semanas. Mario, si quieres ir ahora cargando tu presentación mientras que te presento para estar listos. Bueno, Mario Ceruti es miembro fundador del Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia Económica. Es académico de número de la Asociación Mexicana de la Historia y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Su doctorado es en Ciencias Sociales de la Universidad de Utrecht en Holanda y es catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Ha publicado una gran variedad de libros, artículos y otros trabajos que tratarán, y algunos de ellos tratan sobre los temas de los que conversará hoy. Mario, muy juicioso, me envió un listado de esos libros y artículos dentro del universo de lo que ha publicado que corresponden a la presentación de hoy. Les voy a leer sus títulos y también les voy a enviar los títulos por el chat. Burguesías e Industria en América Latina y la Europa del Sur, publicado en 1989. Burguesía, Capitales e Industria en el Norte de México, de 1992. Propietarios, Empresarios y Empresa en el Norte de México en el 2000, Grandes Empresas y Grupos Empresariales en México en el siglo XX, del año 2010, Algodón en el Norte de México, de 2013, Los Estudios Empresariales en México al comenzar el siglo XXI, de 2013, Empresarios y Familias Empresariales en el Norte de México y Large Business and Entrepreneurial Families in Mexico, del 2016, y por último, Trigo y Revolución Verde en el noreste de México, de 2019. Bienvenido, Mario, a este espacio y muchas gracias por animarte a ser uno de nuestros presentadores. ¿Ahora me escuchan? No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos. Ya te escuchamos. ¿Y la diapositiva se ve? Está perfecta. Se movió a tu diapositiva 2. Sí, y además hay un problema acá con un anuncio de grabación que me está tapando un poco la diapositiva. A ver. Oh. Bueno, ahí lo saqué. Muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de cumplir con el tiempo previsto sobre este intento de resumen que tiene que ver con los estudios que hemos venido haciendo en el norte de México, ¿no? La propuesta de trabajo, ahí se me están colando informes de los que entran y toda esa gente. Bueno, la propuesta de trabajo es la siguiente, rápidamente. Primero, mostrarles el área global de investigación. ¿Cuál es el espacio? Segundo, recordarle que es una exposición que tiene que ver con la larga duración.
desde 1850 hasta prácticamente tiempos muy recientes. Lo tercero es que lo que vamos a tratar es de dinámicas regionales que han tenido un alto nivel de perdurabilidad, es decir, que han prolongado en el tiempo su funcionamiento. Eso incluye áreas fabriles y agrícolas. En el mundo agrícola, si tiene alto nivel de capitalización, las cosas funcionan muy parecidas desde el punto de vista nuestro al de las áreas fabriles. Dentro de eso veremos familias, generaciones y empresas. Tenemos dos espacios seleccionados dentro del mapa que les voy a mostrar, una en el noreste sobre el Golfo de México y otra en el noroeste sobre el Pacífico. Y vamos a usar herramientas, nociones como tejido productivo, familia empresarial y tejido empresarial. Bueno, espero que lo estén viendo. Yo tengo acá muy lleno de registros el mapa, no sé cómo sacarlos, pero este es el norte de México, ¿verdad? ¿Por qué queremos estudiar esta parte de México y no el conjunto? Bueno, lo primero es que este norte de México no es solamente el que toca la frontera con Estados Unidos, sino que lo ocupan cerca de 11 estados, tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, por lo tanto es la parte mayor del territorio nacional, aunque haya estado mucho tiempo vacía o con poca población. Pero haciendo comparaciones, el norte es 2 veces la superficie española, o sea, duplica a España, y es un 8% más de lo que suman Francia e Italia. En términos latinoamericanos, es un poquitín más pequeño que Colombia y un poquitín más grande que Venezuela, de manera que podría haber sido un Estado-nación, tiene el territorio suficiente. Pero ¿cuál es su particularidad? Aunque haya estado despoblado durante buen tiempo y aunque los desiertos vayan y vengan por esta región. Pues que está directamente ligado a la más grande economía del planeta, y eso se va a manifestar mucho desde el corte que hacemos en nuestra presentación, desde el momento en que la guerra con Estados Unidos acerca los límites fronterizos a este nuevo norte. A partir de ahí, y sobre todo desde 1875, cuando ambas economías están en plena reconstrucción, en este norte van a ir apareciendo una serie de espacios de diversa actividad, pero de alto dinamismo. Yo no sé si alcanzan a ver en el mapa, pero sobre el área noreste, sobre el Golfo de México, tengo los grabados en amarillo, y sobre el Pacífico más bien el verde, y eso indica las verdes, además que son zonas de desarrollo agrícola muy importantes en el área, que están funcionando todas. Las del noreste han funcionado durante buena parte y están viendo cómo se reconvierten en este momento. Y en el centro hay un hexágono rojo con el contenido blanco, que es una región que empezó a trabajar prácticamente desde 1870 y sigue funcionando. La flecha esa que cruza arriba tiene que ver con el desarrollo ganadero, que siempre ha sido muy importante. Por lo tanto, de entrada, estamos mencionando distintas actividades en distintos momentos en este espacio pegado a Estados Unidos. Dentro de ese espacio, entonces, vamos a ver dos casos. El que está sobre el Golfo de México, que es la ciudad de Monterrey, es un espacio dominado por la actividad fabril, aún en este momento. Y el que está en el noroeste, que es un espacio de bases agrícolas, que tiene un momento de avance posterior, mientras que Monterrey y el noreste va acompañando la economía de los Estados Unidos, que camina del este hacia el oeste. El Valle del Yaqui, que está ahí sobre el Pacífico, tiene que esperar un poco que esa dinámica llegue hasta el Pacífico, pero también debe esperar un cambio en las políticas del Estado
que va a tener que ver con la construcción de grandes obras de irrigación. Bueno, pero son los dos espacios que vamos a ver para mostrar lo que hemos encontrado en la investigación. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de buena parte de nuestras investigaciones? Bueno, lo primero es por qué pudieron perdurar estos espacios de carácter regional. El norte no es una región, es un espacio multirregional y tiene un conjunto de espacios o áreas regionales donde han aparecido estos tejidos productivos sobre los cuales han operado familias y sobre el cual han funcionado las empresas. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué un espacio dura 100 años funcionando? ¿Y ha cambiado? ¿No ha cambiado? ¿Qué pasó con su tejido productivo, que sería la parte de la estructura específica de la actividad económica? ¿Qué es esto de las familias empresariales que de nuestra investigación salieron como concepto? Acá se las muestro rápidamente. ¿Qué sería una familia empresarial? Bueno, tiene que ver con un núcleo familiar y con apellidos históricos, evidentemente, ¿verdad? Porque las que estamos encontrando en la investigación duran 3, 4, 5 generaciones. ¿Sobre qué base? Bueno, van formando el tejido productivo o el tejido productivo las va formando a ellas. Ahí puede aparecer una empresa madre en un trayecto muy de las áreas industriales, que llega a conformar los grandes grupos económicos, o puede haber una actividad guía, que es más para el caso agrícola, que no niega la aparición de grandes empresas, pero que por las características de la agricultura empresarial que se va dando después de la reforma agraria en México, tiene ciertos límites para poder constituir siempre únicamente grandes empresas. Ahora, esa empresa o esa actividad guía, esa empresa madre, tiene una serie de negocios conexos que alimentan a la empresa madre o a la actividad guía. Es impresionante los multiplicadores que pueden generar. Pero también hay una serie de negocios particulares de miembros de estas familias que no tienen nada que ver con los anteriores y que en tiempos de crisis pueden solucionarle muchos problemas a las familias que estamos viendo marchar paulatinamente de generación en generación. Pero por otro lado, esto no termina. Para ser una familia empresarial, tiene que estar cruzada con una serie de otras familias empresariales. Si no, no funciona la cuestión. Tiene que haber un tejido empresarial amplio donde se cruzan todo tipo de factores, empezando por los económicos, ¿verdad? Acciones en las empresas, coinversiones, consejos de administración y 20 cosas más, relaciones con el Estado y 20 cosas más. Pero muy importante es toda la historia de los matrimonios. Ya esto lo vamos a mostrar inmediatamente en los dos casos. Por lo tanto, va a aparecer en la larga duración una multitud de apellidos cruzados, es decir, que van uniendo apellidos de diferente procedencia familiar, pero que si uno los reúne en un cuadro, como los vamos a ver, pues vamos a notar lo que es un tejido empresarial. Y de paso, qué difícil es destruir ese tejido empresarial. Porque puede desaparecer una gran empresa o una actividad guía, eso lo hemos verificado, pero el tejido empresarial se sustenta, se puede sustentar y se puede reconvertir con otra trayectoria productiva. Entonces, estos apellidos crean redes y el conjunto de esto da perdurabilidad de tipo intergeneracional. Un poco va por ahí la idea de familia empresarial. No es una familia, no es una empresa familiar, es una generación completa que se va articulando con otros apellidos y que si usted tiene 40 o 50 familias de estas características en un espacio determinado, pues ya la cosa tiene muchas posibilidades de hacer perdurar eso que se está generando ahí, el propio tejido productivo. Ahora, esto que lo encontramos mucho en el sector fabril, ¿puede ir al agro? Sí, claro que sí, son cotejables, no hay diferencias. Entonces, los actores de esto son empresas y familias. Y ahora vamos a pasar directamente a las áreas bajo estudio, porque tenemos poquito tiempo. Bueno, una de esas áreas
Voy a empezar al revés, con la que empezó después, con la más reciente. Para empezar con el sector agrícola, muy considerado en nuestras sociedades, acá en México, como un sector atrasado, que no puede contribuir a las dinámicas más generales del sistema económico, etcétera, etcétera. Está en el noroeste. Tuvo que esperar entonces la ocupación territorial de Estados Unidos y también que se lanzaran planes, generalmente buena parte de ellos después de la Revolución, que pusieran en marcha algo que se ve en el conjunto del norte mexicano, que son grandes obras de distrito de riego. Ahí hubo una política de Estado entre 1925 y 1980, en todo este norte y otras partes de México, donde se incluye el Valle del Yaqui, que entre 1910 y 1965, 1970, lo pusimos bajo estudio. Ahí hubo inclusive uno de los corazones de la Revolución Verde en México, que fue el segundo país que transitó la Revolución Verde después de Estados Unidos. De ahí salió un premio Nobel. El trigo va a ser el que triunfa en esta área y todavía está con miles de hectáreas. Ahí estudiamos la natalidad empresarial para ver cuántas empresas nacían y quiénes las formaban en este periodo de 1925 a 1970 aproximadamente. Ahí vamos a encontrar familias empresariales y todo lo que recién les mencionaba, les adelantaba. En el norte de México, esa política de Estado tiene grandes resultados. Impulsada desde 1925 por Plutarco Elías Calles, se va a mantener prácticamente hasta 1980. Y acá, en este cuadro, les muestro la más importante. Son miles de hectáreas que se ponen en marcha para producir, ya para el mercado interno, ya para el mercado exterior, sobre todo para Estados Unidos. Si el mercado está ahí al lado, pues lo aprovechamos, ¿no? De manera que buena parte de los desiertos del norte se van a agriculturizar, es decir, se van a transformar en grandes distritos de riego, donde aparecerán o se desarrollarán cultivos como el trigo, el arroz, el algodón, las hortalizas, etcétera, etcétera. Este es el sistema de presas, que ya lo hemos mostrado en otras exposiciones, que se construye en el estado de Sonora sobre el Pacífico, en cuya parte meridional está el Valle del Yaqui, ¿verdad? Bueno, esa es parte de las políticas de la gran irrigación que se desarrolla, sobre todo desde 1930, de manera práctica en adelante. Ahí están las tres grandes presas que coronan un distrito de riego que va a tener 250.000 hectáreas en medio de zonas semiáridas o directamente áridas. El territorio de esto que se construye como sistema de riego tiene una particularidad porque fue iniciado por una compañía estadounidense en 1900, a principios del siglo XX, y que cuadricula el territorio y era la idea de traer inmigración para ocuparlo, como estaba pasando en otros países latinoamericanos. La empresa se retira por los problemas de la revolución y derivados, y el Estado se hace cargo desde 1927-28 de continuar el proyecto, que hoy tiene estas características que les muestro ahí. Las calles y las avenidas de esta zona están trazadas según las manzanas que se fueron delineando en un proyecto que no es tan frecuente encontrar en otras partes de México. Y ahí está una ciudad central que es Ciudad Obregón, desde donde operan servicios, bancos y otra serie de cosas. Bueno, ¿qué pasó acá? Acá hubo un gran triunfo del trigo en la historia. Hubo también arroz, algodón y otras cosas, pero el trigo fue el gran triunfador histórico, muy dinamizado además por la Revolución Verde de los años 40 y 50, y que hizo que hacia los años 50 ya se cultivaran 100.000 de las 230.000 hectáreas, 240.000 hectáreas con trigo. Pero eso se mantiene hasta hoy. Pues muchos habían predicho la desaparición del trigo, pero fíjense, en el 2015, 175.000 hectáreas. Ahora, ¿qué ha pasado acá? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué lo pongo? Porque acá van a aparecer paulatinamente una serie de familias
que basadas en el sector agrícola van a ir transformando el capital en un conjunto de actividades muy vinculadas a la actividad guía, como lo decíamos al principio, ¿verdad? Servicios, agroindustria, finanzas, un conjunto que ya les voy a mostrar en las próximas diapositivas. De estas nosotros estudiamos 8 familias entre 1926 y más o menos 1970. Son las más importantes. Muchas de ellas todavía existen. Y lo más interesante es que muchas de ellas vienen de antes de la Revolución. O sea, doble perdurabilidad en esto, ¿verdad? La que más hemos estudiado para esta presentación es la que está en rojo, la familia Parada. Esto es la familia Parada en acción desde 1926. En este caso les presento del 26 al 40. A la izquierda los sectores en que operan. Hay diversidad, comercio, agroindustria, agricultura, por supuesto, capacidad institucional de organizarse para obtener logros para el sector. Y a la derecha están el nombre de las empresas. En la columna que dice socios, observen que casi todas, menos en las estrictamente agrícolas, tienen socios. Esos socios son de las otras familias también. Y por eso va a empezar a aparecer esta idea de las familias empresariales que conforman un tejido empresarial, aunque estemos en el mundo agrícola. Pues sí, les guste o no les guste. Acá estamos entre 1941 y 1954. Continúa, las generaciones se van moviendo, ¿verdad? De los Parada, aparecen otro tipo de empresas. A la derecha tienen la versión, y la relación con los socios es permanente. Acá estamos entre el 54 y el 63, y me voy rápido porque hay poco tiempo, y llegamos hasta el año 70 y siguen funcionando. Y no termina ahí, porque en este periódico, que es del año 2000, ahí está un heredero más de esta familia, el ingeniero Carlos Parada Lavarín, presidente de un grupo que se dedica a exportar carne de cerdo a Japón. Bueno, ¿qué pasa con ellos? Bueno, todos los Paradas, entonces, se van a ir uniendo el matrimonio con las otras familias. Ahí está el cuadro, que se puede ampliar por varias diapositivas. Y si lo sacamos a los Paradas, vemos a todas las otras familias que están unidas por la otra vía, la vía matrimonial. De manera que la investigación no necesitó de la teoría para encontrar esto, es más, fomentó una teoría al respecto a partir de la experiencia que se está viendo acá. Bueno, vamos al otro caso, tengo poco tiempo. Monterrey en el noreste. Acá sí la historia empieza en 1848, porque están pegados ahí a la parte este de Estados Unidos. El gran crecimiento de Texas va a influir muchísimo, ¿verdad? Y el noreste de México va a tener un crecimiento mucho más rápido a escala de México que el noroeste por la relación directa con Estados Unidos. Hay una serie de integraciones que la hemos estudiado múltiples entre Texas y los del noreste, y van apareciendo entre 1850 y 1910 las familias históricas, los apellidos históricos. Primero con el comercio, el préstamo, incluso de guerra, etcétera, etcétera, y luego desde 1890 va a aparecer la primera generación formadora de empresas. Bueno, van a atravesar todo el siglo XX, vamos a ver algo parecido a lo anterior, no me demoro más, y les muestro, esto sí, que me interesa que lo vean. Los grandes manchones de la estrella negra son las zonas de gran desarrollo en Estados Unidos. Pegado a ellos está el norte de México. Ahí tenemos a Monterrey, a Chihuahua, y más adelante la capital de Sonora, etc. En realidad, aquí quien está alejado de la gran máquina que mueve al mundo desde fines de los años del siglo XIX son los del norte. Desde el punto de vista de la historia económica, y también eso explica la historia empresarial, este norte está más cercano de los grandes mercados que el centro y el sur de México. Va a aprovechar también el mercado interno, pero es un mercadito pequeño. El mercado está del otro lado del río Bravo. Esa es la diferencia, y por eso nos permitimos
separar el territorio mexicano desde los dos puertos históricos, Tampico-Mazatlán, hasta la frontera, un poco del resto. No es que no haya cosas que se cruzan y se combinan, no es así, pero sí hay una serie de elementos diferenciales que tienen que ver con este monstruo que está creciendo al otro lado. Vean lo que era el noreste de México en 1910, antes de la Revolución. Bueno, los ferrocarriles se cruzan de un lado para otro, vienen por distintas razones los ferrocarriles. Pueden venir por materias primas, pero ya se ha demostrado también que mueven muchas cosas más en el plano interno. Las regiones se especializan, intercambian todo tipo de productos y entonces ahí tenemos, ¿no? Minería, carbón, ganadería, metalurgia pesada, banca, algodón, etcétera. Y además la cercanía de los puertos y el sistema ferroviario estadounidense, que cuando vengan los grandes problemas de la revolución, van a ser usados para seguir funcionando. Esta es la primera generación formadora de empresas. No son los que con el comercio acumularon capitales. Es la primera generación que forma empresas y en el caso de Monterrey, forma las empresas que dan inicio a un brote industrial que tiene como característica básica que su área central es la industria pesada, grandes metalurgias que producen para el mercado estadounidense, sobre todo plomo, y posteriormente una de las grandes siderurgias creadas al sur del río Bravo, que hasta Volta Redonda en Brasil fue la más grande del subcontinente y que además fue hecha con capitales privados, no con apoyos del Estado. Estos son los apellidos históricos. De acá van a empezar a aparecer las sucesivas generaciones, que como formadores de empresas, ya llevamos 4 generaciones. Cuando venga la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, esto no se detiene. Y claro, la nueva política del Estado en México, ¿verdad?, que es de apoyo al desarrollo industrial y que también estimula, pese a los reclamos, una agricultura empresarial bastante fuerte en el mismo norte de México, va a hacer que se vea este crecimiento del nacimiento de empresas que muestra la gráfica, ¿verdad? Esto lo encontramos también en Ciudad Obregón y lo encontramos en otros lugares del norte. Sobre este crecimiento posterior, entonces, van a aparecer generaciones formadoras de empresa como esta que les pongo acá. Si usamos los paradas para... Mario, te quedan 5 minutos. Sí, correcto. Si usamos los paradas para el yaqui, acá usamos Losada, que es una de las tantas empresas. Acá agrego algunas cuestiones. Además del año de fundación, el tipo de empresa y el sector, pongo los asociados. Todos los asociados que están en la columna derecha tienen que ver con las familias que tienen un perfil similar en el caso de Monterrey. Entonces acá estamos del 32 hasta el 35, acá estamos del 35 al 37, en todas estas empresas intervienen Losadas y en muchas de ellas están asociados. Esto es el tejido empresarial que forman las familias empresariales, incluyendo dos holding en 1936, que hasta donde conocemos, si no son los primeros, son de los primeros que se forman en México. Bueno, y esto continúa, ¿no? El tiempo de este trabajo incluye hasta el 45, acá estamos en el 42, acá estamos en el 44 y seguimos hasta el 45. Veamos los apellidos cruzados. Pues bueno, les puedo dar 8 o 10 diapositivas sobre la cantidad de cruces que hay. No son solamente los históricos. Con el desarrollo de la industrialización, con el desarrollo del mercado interno y con una vinculación permanente con los Estados Unidos fueron apareciendo nuevos apellidos. Por lo tanto, hay que irle sumando los que aparecen después de la Revolución, los que aparecen en los 30, en los 40, etcétera, etcétera. Continuamos ahí. Bueno, 2015. ¿Y cómo llegó al 2015? No tengo mucho más tiempo, pero les muestro este cuadro. Acá hay 4 empresas madres que surgieron a fines del siglo XIX y que hoy están funcionando y que según la columna de la derecha están operando en el exterior. Para variar un poco, le pongo una del mismo grupo familiar que por
por los subsidios y impulsos de la época, fundó otra empresa en el año 43, y que tiene una cierta diversificación, no está tan especializada. Está en petroquímica, automotriz, alimentos y comunicación, y también están por muchos lugares. Hay otra, Gruma, ¿verdad? O Maseca, que esa nace en los tiempos gloriosos del partido gobernante, tiene mucho que ver con las cuestiones internas, pero cuando viene la apertura, es de otro tipo de familias esta, ¿verdad? Más ligada al mundo de lo político, que ya actualmente junto con Cemex es prácticamente una empresa global. Y un poquito más hacia el centro del territorio está esta otra empresa agroindustrial, que cuando se reemplaza, se reconvierte la agricultura del algodón en una de estas regiones estudiadas y se pasa a la cuenca lechera, se va a convertir en unos años en una empresa importante y en una multinacional que está operando en este momento. Bueno, entonces las conclusiones rápidamente, me quedan 2 minutos, es que, uno, ¿existen las familias empresariales? Sí existen. ¿Y cómo sabemos? A ver, ¿quién me lo dijo de los teóricos? No, lo sacamos de la investigación. Lo lamento mucho, lo lamento mucho, pero a veces la investigación, así tendría que ser, ¿no? Es la que puede generar teorías. Y acá esto de las familias empresariales es una noción que seguramente no es totalmente original, pero planteada exactamente así como lo hemos hecho acá, no he visto todavía muchos trabajos. Ahora, ¿es importante la familia? No, lo importante es el tejido empresarial, porque eso le da consistencia y eso permite que la perdurabilidad intergeneracional lleve a la perdurabilidad del propio tejido productivo, aunque se caiga una gran empresa, aunque una familia desaparezca, aunque haya devaluaciones, golpes de Estado, revoluciones y demás cosas, como suelen pasar en nuestros países latinoamericanos, el tejido continúa funcionando. Claro, no hay nada que asegure la perdurabilidad. Es probable que dentro de 25 años algo de esto desaparezca, pero lo que nosotros hemos verificado en términos históricos es que hay áreas que están funcionando desde 1870 y otras, las de zona agrícola, con las nuevas políticas del Estado revolucionario, desde los años 20 y 30, y ahí están funcionando. Bueno, dejo a las preguntas cualquier posibilidad de complementar lo dicho, porque el tiempo es breve y Beatrice no nos regala ni un minuto. Muchas gracias, Beatrice. ¿Sí? Muchas gracias a ti, Mario. Muy bien con el tiempo, me alegra muchísimo. Abrimos ahora entonces las preguntas. Por favor, si quieren abrir su micrófono y la cámara para hacerla, también está la opción de que lo hagan en el chat o si levantan su mano, bienvenidas las preguntas. Mientras que van calentando motores, aprovecho yo para hacerte una pregunta, Mario. Cuando cuando mostraste el cruce de apellidos y de la importancia que estos cruces han tenido para el tejido empresarial y para el crecimiento también y la continuación de estas familias, ¿encuentran en este cruce de apellidos apellidos de otras regiones, apellidos de empresarios provenientes de Estados Unidos, de ese gran mercado que tienen? Sí, claro, eso es factible, posible y comprobable. Lo que yo he querido hacer con esta gráfica es mostrar el conjunto de familias, cómo están articuladas entre ellas, pero no quita que haya intervención, por supuesto, de otras regiones, lo hemos estudiado, por supuesto, extranjeros, no hay ningún problema, en realidad no hay mucha dificultad en ese sentido. Y eso también varía según las épocas, las políticas públicas, los mercados, y en los últimos tiempos los joint venture y todo ese tipo de cosas. Claro que es posible, sí, claro que es posible. Pero no serían parte de las familias, sino de gente que se incorpora a este mundo y a un grupo de familias que maneja una actividad o una empresa, ¿no? O una empresa. Ok, gracias, Mario. Norma. Sí, quería preguntarle a Mario. Bueno, primero, valorar, ¿no?, el magnífico trabajo que están haciendo allí, realmente este trabajo de mapeos históricos, territorial, ¿no? Es impresionante.
Está muy bueno. Quería preguntar dos cosas. Primero, si en esta distinción que vos haces, Mario, entre tejido empresarial y familia empresaria, hay diferentes estrategias que uno podría identificar, sobre todo en lo que refiere a la financiación. O sea, generalmente en las empresas familiares, bueno, sabemos el capital es familiar, etcétera. Si en este caso, ¿cómo opera el financiamiento de estas empresas? Yo sé que esto cambia en función de, obviamente, el periodo histórico en el cual hablemos. O sea, pero bueno, si hay algo que uno puede identificar como una continuidad o una estrategia más general que permita también explicar la perdurabilidad del tejido empresarial y de las empresas en sí, del tejido productivo como marcaste. Y la otra pregunta, claro. Sí, perdón, adelante. Es quizás complicada, porque en realidad no tiene que ver estrictamente con el tema, pero es lo que a mí me surge, ¿no? Porque al ver realmente estos grupos familiares o este tejido empresarial tan consolidado a lo largo del tiempo, la pregunta es, o sea, la perdurabilidad de este tejido empresarial, ¿cómo se vincula, cómo se articula con el desarrollo económico de la región? O sea, ¿podemos explicar a partir de esta estructura determinado tipo de desarrollo? ¿Esto contribuye al desarrollo económico de la región? ¿No contribuye? ¿Cuál sería? O sea, es muy amplia, pero es nada más para pensar el tema. ¿Y qué pasó? A ver. Sí, es que no te veíamos en pantalla, entonces me estaban solicitando que te vieran. Bueno, es para mostrar también. Primero, esto que yo estoy presentando no estaría exclusivamente individual, Norma. Tú hiciste alusión a que ha supuesto un trabajo vasto y además el periodo es muy extenso, muy extenso. Tiene que ver con toda una red que tenemos acá en el norte. Somos bastante y hemos hecho muchos proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, en parte es una producción individual y en gran parte una producción colectiva. Lo que estoy haciendo yo es resumiendo y encargándome de transmitir la información. Sobre el mundo de la finanza, dijiste muy bien, depende de la época. Si estamos en guerras civiles, está difícil que alguien funde un banco, ¿no? Claro. Es más, en la revolución confiscaron los bancos, así que ¿quién iba a fundar un banco? Eso es muy importante. Se está respondiendo permanentemente al contexto, lo cual no es ninguna novedad, ¿no? Pero parece por ahí que cuesta que tengamos en cuenta los contextos. Por ejemplo, los primeros grandes comerciantes de Monterrey financiaron los ejércitos en las luchas civiles, ejércitos liberales contra los conservadores, los ejércitos mexicanos contra los franceses. ¿Quién les podía dar dinero? No había presidente, el Estado estaba descompuesto, México era un caos total. ¿De dónde iban a sacar dinero? Se lo prestaban los comerciantes. Ahora, cuando viene una época de estabilidad, como es la de fines de siglo, que coincide con la de otros países latinoamericanos, sí, ya, ¿quiénes fundan los bancos? Esos mismos. Antes eran comerciantes prestamistas, ahora fundan los bancos. Pero los bancos regionales, si nos guiamos por uno o dos bancos nacionales que están perdiditos allá en la ciudad que todavía no es la capital, en serio, no los vamos a encontrar. Los mismos agricultores fundan bancos, los mismos industriales y otros intermediarios financieros. No solamente hay que buscar bancos, hay que buscar intermediarios financieros. Y ahí están en todos los momentos. Por lo tanto, parte de la finanza, como dice Lev, viene de los mismos grupos familiares. Ese mercado interno de capital que Lev ya nos habló de él en 1974, ¿verdad? Pero en la medida que el desarrollo, digamos, o la dinámica económica lo permite, pues también van a fundar instituciones financieras con las cuales se nutren y con las cuales tienen problemas también cuando hay otro tipo de disgustos muy frecuentes en América Latina. Respecto al desarrollo, yo prefiero hablar de dinámicas regionales, porque ya sabes que cuando uno dice desarrollo, bueno, es que el desarrollo si no tiene servicio de salud como en Dinamarca, no es desarrollo, cosas por el estilo, no. Digamos las dinámicas regionales. Sí, la reproducción de estas familias, que es la reproducción del tejido productivo, tiene que ver con las dinámicas regionales que se mantienen durante décadas. Comprobado está, porque si no, ya no estarían. Siguen estando. Claro, es el nieto, o es el bisnieto, o es el sobrino, etcétera, etcétera. Hay una relación. Ese es un punto central que yo no lo he querido desarrollar por falta de tiempo. Pero en nuestros trabajos vinculamos directamente la perdurabilidad y la posible reconversión de un tejido productivo porque entra en crisis, ¿verdad?
a estas familias que superan la problemática crítica o reconvierten paulatinamente el tejido para llevarla a una nueva trayectoria económica. Eso, correcto. Ahora, si eso lo quieres llamar desarrollo o no, es otro problema. Pero así funciona el capitalismo, ¿no? Al final estamos en el sistema capitalista. Por lo tanto, hay una vinculación directa entre perdurabilidad de estas familias y perdurabilidad del tejido empresarial, lógico, y del tejido productivo, lo cual es más complicado. Es más complicado. No todas las familias sobreviven, no todos los tejidos pueden perdurar, pero de todos estos que hemos estudiado nosotros tenemos varios ejemplos para comentarlo. Así que hay algo en ese sentido. Y gracias por las preguntas, Norma, muy interesantes. Para echarme el rollo yo acá. Adelante, sí. Araceli, por favor, continúa con tu pregunta. Gracias, como siempre, felicidades por estos webinarios, Beatriz, y por tus invitados y bueno, el grupo de colegas que los acompaña. Yo quiero destacar dos cosas de la presentación de Mario y hacerle una pregunta. Uno, me parece muy interesante la unidad de análisis, cómo se construye la unidad de análisis, más bien dos unidades de análisis, por un lado la de familia empresarial y por otro lado la de tejido empresarial, porque sobre todo la segunda nos muestra la utilidad de la primera. Entonces, a mí ese elemento me parece que puede tomar mucho más fuerza, sobre todo para hacer trabajo comparativo con América Latina. Otro punto importante tendría que ver con esto que él señala entre empresa madre y sector guía, que aquí también ya nos abre todo un espacio de debate, sobre todo hablando de empresa madre para sectores fabriles o industriales y sector guía para lo agrícola, que también creo que me parece que empieza a tomar muchísima fuerza en el conjunto de investigaciones que tenemos acá en el norte de México y que creo que también puede ser ya parte de una estrategia metodológica que podemos alentar en América Latina. Destaco esto porque es parte de este proceso de avance a partir de lo empírico, como Mario bien ha señalado. Pero en este sentido, mi pregunta para Mario es sobre el papel de los estadounidenses, que justo que lo enmarcas en esta relación muy fuerte, en el caso de mi región, que es prácticamente al otro lado de donde tú estás y que también has estado por acá, aquí se rompe prácticamente con la participación de estadounidenses. Yo quisiera preguntarte lo mismo del otro lado, si se arraigan o no se arraigan estas familias, salvo una, en el caso nuestro, que es la de la familia Stone, que incluso ellos se nacionalizan mexicanos y aún persiste varias de sus empresas y obviamente ya están en la tercera generación. Pero salvo esta familia, el resto de los estadounidenses, sobre todo con Obregón, terminan saliendo y eso es lo que les permite a los mexicanos hacerse ya cargo de las empresas con las que estaban asociados con grupos estadounidenses. ¿Cómo fue en este caso esta transición o esta salida de estadounidenses, si es que la hubo? Y gracias. Bueno, eso, dada la similitud entre lo que pasa en el Valle de Mexicali y en el Valle del Yaqui, se reproduce ese esquema, ¿no? Porque parte de la política del Estado postrevolucionario es darle prioridad a dos proyectos. Uno es la reforma agraria, ya sea en un sentido o en otro, ya verán cómo lo harán, y otra que la ocupen mexicanos. Y Obregón es el que anda a la cabeza de todas esas cosas, por eso se hace cargo el Estado de la compañía irrigadora. Ahí sí se parece mucho. En el caso de Monterrey no, es otra cuestión. También en la laguna, hemos visto en la comarca lagunera, en el área del algodón, algunos apellidos que perduran, y no son solamente estadounidenses, hay muchos españoles, algunos franceses, alemanes, que en general se quedan, pero lo importante en la relación con Estados Unidos no termina ahí, porque ahí estaríamos hablando de pura inmigración. Si llegan, se quedan, se casan 3 veces, como Brittingham en México. No, lo que importa es la permanente, el sistema de intercambio con la otra economía, que tiene muchos caminos. No solamente que le puedan vender marihuana allá, ¿verdad? O que de allá llegue un Ford de 8 cilindros, sino hay una multitud de relaciones. Una de ellas muy importante que se da en los dos casos, en el área agrícola y en el área, es la formación
de cuadros que van a dirigir las empresas, ingenieros, agrónomos y una serie de cosas. Por ejemplo, todo el trayecto que supuso la construcción de grandes distritos de riego en el norte de México, inicialmente se hizo con ingenieros estadounidenses que estaban trabajando simultáneamente del otro lado en los proyectos de Franklin Roosevelt. Pero luego la generación siguiente fue toda de ingenieros mexicanos, ¿no? Que se dedicaron a emprender más obras de gran tamaño para el riego. Lo mismo pasó con la Revolución Verde, ¿verdad? En un momento inicial hubo una gran influencia de investigadores estadounidenses y luego eso perduró incluso institucionalmente. De paso les digo que del Valle del Yaqui, donde estuvo la Revolución Verde en el máximo, con el estudio del trigo, de ahí salió un premio Nobel, ¿no? Que fue premiado en el año 72 como premio Nobel de la Paz, porque sus descubrimientos en el área genética habían llevado a que en la India, Egipto, Indonesia, Pakistán, pudieran utilizar las semillas no para comer, sino para sembrar. O sea, tecnología que se exportaba desde el Valle del Yaqui, ¿verdad?, a esas regiones, y habían generado una capacidad productiva tal que le dieron el premio Nobel de la Paz a este señor Burlak, que era hijo de un noruego emigrado a Estados Unidos. Entonces, son muchos los mecanismos de relación. Esos mecanismos de relación también han funcionado en tiempos de crisis. ¿Dónde acuden cuando tienen problemas algunas de estas familias? Pues van al otro lado y encuentran a alguien, algún amigo, algún pariente o algún conocido de tiempo atrás que les permite salir adelante de pronto en algo, como pasó en la crisis de 1982. De manera que yo lo ampliaría. A la pura inmigración no es tan impactante, pero los sistemas de intercambio mutuos sí son importantes. Y por eso es que en este espacio norte la relación con Estados Unidos ha sido una relación cotidiana, de todos los días. Casi, el norte ha sido casi parte del mercado interno de Estados Unidos. Entonces, es lógico que le demos una perspectiva que puede diferir relativamente de otros espacios, tanto en México como en otras sociedades latinoamericanas, ¿no? Gracias, Mario. Ahora tenemos una pregunta un poco más, diríamos, pragmática. ¿Cuándo y dónde piensan publicar este trabajo? Pregunta Bernardo Batiz. Pues ahí tú tienes los títulos que te mandé, están todos, pero si necesitan la referencia completa, se la hacemos llegar, ¿sí? Sí, ya están en el chat. Hay muchos de estos publicados, en revistas y en libros, etcétera, sí. En revistas hay trabajos en Perú, hay trabajos en Argentina y en otros lugares por ahí. Sí, no hay problema. Bueno. No hay problema. Tenemos la mano levantada de Viviana Rendón. Viviana. Hola. Sí, ahora parece que sí me ven. Ya. Tengo una inquietud. Lo que pasa es que usted plantea, profesor, que para que haya un tejido productivo debe haber una familia empresarial. Por ejemplo, yo estoy investigando a los productores de conserva de frutas en Chile entre 1880 y 1930 y lo que he encontrado es que ellos, yo podría hablar de un tejido productivo en torno a la producción de frutas en conserva, pero lo que yo no he encontrado es que hayan hecho, por ejemplo, que haya habido un cruce a través del matrimonio, a través de relaciones sociales. De hecho, son bien bajo perfil, pero sí lo que he encontrado es que establecieron diferentes relaciones comerciales, cambiando, por ejemplo, el nombre de una fábrica, estableciéndose en el mismo entorno. Uno es en el Valle de la Concagua, ¿cierto? Y el otro es en Rancagua. Esos son como donde se mueven los dos ejes centrales de producción de lo que yo he encontrado para esa fecha, dando como inicio a esta producción que ha perdurado más de 100 años, efectivamente, pero obviamente las familias o los empresarios pioneros y sus familias fueron dejando en manos de otros, después de 1967, cuando viene el Plan Nacional de Fruticultura, a otros, ¿cierto? Y cayendo en quiebras ya en los 90.
Entonces, ¿es necesario que exista algún tipo de vinculación o que haya familia empresarial para poder yo hablar de tejido productivo? Porque estoy pensando en que esa categoría me podría ayudar muchísimo a explicar Sí. el rol de los empresarios en la generación de un tejido productivo como tal. Bueno, una familia no hace un tejido empresarial, Viviana. Una familia tiene que ser un conjunto de familias. Y ese conjunto está operando en un mismo espacio de tipo regional inicialmente. En un mismo espacio. Y a partir de que tú encuentras 20, 25, 30 familias, en aquellos años, ¿no? 1920, 1930, las familias tenían 10 hijos, ¿no? Entonces, la cantidad de ellos que podían dedicarse a las distintas actividades heredadas era grande y se multiplicaba mucho la dinámica propia del tejido. Así que una familia no lo explica, no explica el tejido. Tiene que ser un conjunto. Y otra cosa, que aparezca un tejido empresarial y un tejido productivo no asegura ninguna perdurabilidad absoluta. Nosotros hemos trabajado aquellos casos en que ha perdurado porque nos resultaba importante desde el punto de vista como objeto de estudio. Bueno, ¿qué tiene que hacer una región para perdurar? Imagínense, es un temazo, ¿no? Los economistas hacen fórmulas, todas esas cosas, pero no les sale. Yo les sugiero a veces que se vayan a estas regiones y vean y hablen con la gente cómo le hicieron, porque ahí sí le van a decir cómo puede perdurar una región 100 o 120 años y que dejen la fórmula, como diría Carlos Dávila, ¿verdad? Que ahí se está riendo porque anda en la misma onda, que a lo mejor no le sale. Entonces, con una familia no te sale, Viviana. Tienen que ser 10, 15, 20 y con la dinámica que va creciendo y el tejido se va ampliando, si es que hay posibilidades, ¿verdad? Alguna vez también hay que pensar que el Estado va a apoyar todo esto, como ha sucedido acá. El Estado también interviene en todo esto, ya sea con infraestructura, con subsidios. El Estado sirve para estas cosas también y por eso muchas de estas familias se ligan a los aparatos del Estado para sacar, pero tiene que ser un conjunto. En el caso de Monterrey, yo recuerdo que lo primero que estudié fueron 10 familias, pero había 10 familias, me salían 40 empresarios. Y luego vi que en vez de 10 ya eran 20, y ya en la medida en que se va dinamizando esto, tenemos 50 familias. Eso ya es un tejido empresarial, eso fortalece el tejido productivo. Y otra cosa, no es tan fácil enfrentarse con ellos. Cuando se crean estos tejidos de larga duración, son bien firmes cuando se quieren meter desde el poder con ellos, porque ellos también tienen mucho poder, pero de otras características. Así que si lo llevamos al plano político, también tenemos mucho para platicar al respecto. ¿Sí? Gracias por la respuesta, profesor. De hecho, Viviana. Tenemos ahora una pregunta de Julio Zuluaga. Bueno, gracias. Muchas gracias, Mario. Me parece muy interesante esa idea de familia, ¿no? Nos lleva a pensar un nivel meso. Estamos como muy enfocados en las empresas familiares o sus familias, pero la propuesta de mirar a un nivel meso yo creo que es como importante, ¿no? Para entender pues, la historia empresarial aquí en América Latina. Yo tenía una pregunta relacionada precisamente sobre eso. Si nos pudieras ampliar, tal vez por el tiempo, pues tuviste que pasar muy rápido, ese tema de la perpetuación de esas familias, es decir, cómo entran y salen esas familias pues, en el periodo de tiempo que estás analizando. ¿Se perpetúan las mismas o entran nuevas, cierto? ¿Y cuáles son esos factores que explican esa entrada y salida de esas familias, ¿no? Estudios especialmente para Inglaterra durante la Revolución Industrial han mostrado que la tasa de supervivencia de esas familias era muy baja, es decir, muy pocas sobrevivían más allá de la segunda generación. Entonces, me pregunto eso, ¿cómo es para el caso latinoamericano, para el caso pues, que tú analizas? Y la otra pregunta es, tú muestras la importancia de los matrimonios, ¿no? Como un mecanismo para generar esa familia de familias, ¿cierto? Aparte de matrimonios, ¿hubo o hay posibilidad de mirar otros mecanismos? Sí, está bien, Julio César. Son dos preguntas contestables.
y que te dicen que pueden pasar varias cosas y no solo una. De nuevo, como le he dicho a Viviana, que haya una familia no arregla las cosas, y que haya una serie de familias fundadoras no quiere decir que no puedan entrar otras. Hay algunas diferencias entre las dos regiones. En el área fabril, el gran crecimiento industrial de la ciudad que se da ya de la Gran Depresión en adelante, y cuando hay políticas de Estado que contribuyen al desarrollo industrial, vemos aparecer nuevas familias metidas en el sector fabril que inicialmente les cuesta integrarse, ¿cómo sería? Socioculturalmente con las antiguas, ¿no? Pero que ya su segunda generación, no te digo la tercera, ya son, yo lo mostraba ahí en los cuadros, ya están muy integradas. Por lo tanto, en el caso de la dinámica urbano-industrial, con todas sus repercusiones, etcétera, ahí es muy claro la aparición de nuevas familias que se van articulando y van ampliando lo del tejido. Mario, ¿y la integración es vía matrimonios? ¿O? No. Inicialmente, bueno, siempre hay alguno que tiene suerte, ¿no? Pero inicialmente es una familia de un perfil más bajo que con el impulso a la industrialización rápidamente crece y empieza a estructurar más empresas, y ya la segunda generación ya puede, por ejemplo, estar asociados, y vamos a parte de la pregunta tuya, vía acciones o invitada como alguno de ellos como asesor o en consejos de administración, etcétera. Pero finalmente el matrimonio también se van a integrar. Eso tampoco es una receta, es una posibilidad que se cumple con mucha frecuencia. Y también respondiendo a una pregunta de Norma, se puede ser el matrimonio con gente de otras regiones, importantes de otras regiones, no tienen que ser todos de ahí. En el otro caso, tiene mucho que ver con el mundo agrícola, es un poquitín más apretado, ¿no? Yo hace tiempo que di una conferencia allá, me decía uno de los miembros de la familia, porque yo mostré, estaban todos casados con todos, ¿no? Y me decía el señor, es que éramos muy poquitos y nos casábamos entre nosotros, dice, ahora no pasa lo mismo. En la cuestión agrícola, sí, es más difícil por las características culturales, que no sea tan rápido como sucedió en Monterrey, pero al final va a suceder. Ahora, una cosa muy importante. Todos los apellidos que están todavía vigentes, muchos de los primeros, salen de fines del siglo XIX. O sea, la revolución no cambió todo, porque no tenía por qué cambiarlo, y hubo una gran readecuación, que es parte de la dinámica empresarial, a las nuevas dinámicas. Entonces tenemos generaciones de fines del siglo XIX, generaciones de los años 30, generaciones de los años 50, de los 80 y actual. En ese marco temporal, que es muy amplio, entra de todo. Perdurabilidad y también gente que no puede perdurar, porque no todos pueden sobrevivir. De todos modos, es muy interesante desde el punto de vista también cultural. Y por otro lado, es posible, y en Colombia hay casos así, creo, que esto también dé una idea de identidad regional. Es decir, de pronto, este conjunto, estoy pensando en Antioquia, Antioquia, pues toman la identidad regional como un baluarte, ¿no? Por haberse acompañado durante tantas generaciones en tantos proyectos conjuntos, que inclusive, ya saben, en Colombia tuvo presidentes de la nación, ¿no? Más o menos por ahí. Pero no tiene que ser muy rígido el asunto, ¿eh? La fuente te dice lo que está sucediendo, la investigación te dice los límites, las posibilidades y la pertinencia de estas nociones. No es la noción la que me dice qué debo encontrar en la fuente me dice, esa noción que estás creando funciona para esto, pero no la vayas a aplicar en Indonesia o en Harvard, porque a lo mejor no te funciona, ¿no? Gracias, Mario. De nada.
Gracias, Julio y Mario. Bernardo tiene un comentario. No, nada más. Era nada más comentar que a Mario que yo creo que vale la pena hacer un paper resumen de la metodología y de los resultados hasta la fecha, dado el interés que ha habido en el seminario de la gente de explorar esto en más detalle. Entonces podría ser una contribución interesante, sobre todo en uno de los journals internacionales como Enterprise and Society o Business History Review, ponerlo como resumen. Bueno, ya están hechos, Bernardo. Lo que pasa es que publicamos en castellano, que nos parece un idioma muy importante también. Pero bueno, alguna vez pediremos ayuda para publicar en inglés. Pero todo está publicado ya, ¿eh? Y como tú lees castellano, ahí te lo mando si gustas, ¿sí? Arturo, por favor, si abres tu micrófono para hacer la pregunta. Bueno, ahí el nombre aparece Dolores Amalia, que es mi esposa, pero soy Arturo Carrillo. Mario, para que no me confunda. Sí. Bueno, es un comentario y pregunta que me parece pertinente, ¿no? O sea, interesantísimo todo lo que se ha planteado. Creo que los avances son increíbles, pero a lo mejor se deja como una sensación que como que ciertas categorías que se han encontrado en México y también en algunos países de América Latina, como el de familia empresarial, pueden ser aplicados en todos los casos. Entonces yo creo que una recomendación que tú haces es muy pertinente, de que se vea la realidad. O sea, hay que estudiar, por ejemplo, los archivos notariales, los registros públicos, ir viendo qué es lo que aparece. Yo lo que me he dado cuenta es que, y tiene que ver con una discusión vieja, me acuerdo yo de Diana Balmor y Stuart F. Bus, cuando las alianzas de familia, que se empezaron a estudiar las relaciones parentales, que se empezó a generalizar la idea que las familias eran como el factor explicativo de muchas de las relaciones sociales. Pero después ya se calmó la cosa y en toda América Latina, y se empezó a decir, bueno, no solamente la familia, son otras cosas. Ahora viene en los estudios empresariales pues un resurgimiento bueno, nos ponemos atención en el hecho de la familia empresarial, que es muy importante, y en algunos lugares, efectivamente, se forma un tejido pues relacionado con las familias empresariales, que está muy relacionado con el tejido productivo. Pero puede haber regiones en las cuales la familia no tenga tal importancia. Entonces ahí, digo, y es la pregunta, podríamos considerar, no sé si has visto tú en algunos de los casos en estudio, en algunos otros, no solamente en México, regiones, sino en algunos otros países, que la familia no es la clave. O sea, como que se van a formar otro tipo de relaciones. O sea, el tejido empresarial no está basado en un tejido familiar empresarial, sino que está relacionado con otro tipo de relaciones. Es decir, no solamente las relaciones parentales son fundamentales, sino hay relaciones políticas, relaciones clientelares, relaciones económicas, que son las que empiezan a unir a esos diferentes grupos. Ahí me acuerdo un concepto que se ha utilizado muchas veces, el concepto de redes. O sea, se estudia precisamente cómo es en ese tejido empresarial, cómo se establecen las redes de relaciones entre los distintos empresarios. Que a veces esas relaciones son familiares. Pero creo yo, me da la idea, por la pregunta de Viviana, que en el caso de Chile, a lo mejor la familia no tiene el mismo peso que en regiones como México. En aquel estudio de Diana Balmori, estudiaban, creo que era Costa Rica, México y no recuerdo qué otro país, pero eran regiones en las que sí se veía que la familia tenía mucha importancia. Entonces la pregunta es esa, ¿podremos ampliar, bueno, considerar, ¿verdad?, que pudiera existir regiones en la cual el núcleo, el valor explicativo de la familia empresarial no sea tanta y sean otros factores los que determinen las relaciones y le den coherencia al tejido empresarial o al tejido productivo en este caso? Sí, bueno, el comentario es muy pertinente, Arturo, y por eso le decía yo a Julio César Zuluaga que no es una receta, es un resultado de investigación posible de ser difundido y que puede explicar algunas cosas como por qué una región o un espacio subsiste durante 100 o 150 años, pero no necesariamente es aplicable. Lo que decía Viviana respecto a esa familia en Chile
va en ese sentido. Acá tengo la familia, tengo la empresa, pero acá no veo, claro, eso pasa también mucho con cuando son inversiones extranjeras en zonas, como lo ha estudiado Rory y otra gente, en zonas mineras, ¿no? Pues sí, tiene que haber una dinámica que permita el establecimiento paulatino de largo plazo de un conjunto de gente que, por otro lado, seguro que tienen antepasados ahí, ¿verdad? Porque de toda esta gente que estamos hablando, ya tenían antepasados, ¿no? Ya tenían, que además se dedicaban probablemente a otro tipo de agricultura, otro tipo, pero no necesariamente. Por ejemplo, la inversión minera en el cobre en el norte de Sonora no ha arrojado este tipo de situaciones, claro que sí. Incluso la misma producción ganadera, tan en espacios tan amplios y en grandes territorios ocupados por ciertos dueños, no lo permite. Lo que sí podemos decir es que puede suceder y que puede ser una explicación para la perdurabilidad, eso sí, pero que sea una receta de ninguna manera, y sí recupera entonces la importancia de las familias. Hay algunos casos en México. Hay algunos casos en México en que la revolución golpeó demasiado un área que tenía mucha capacidad de desarrollo, ¿no? Una era Chihuahua, en el norte, que tiene una extensión enorme, y otra es la misma comarca esta algodonera de La Laguna. Bueno, ahí se estaba formando, pero un hecho político y militar lo desarticula. ¿Por qué en Monterrey subsiste esto? Porque no es golpeado por la revolución de la misma manera, incluso va a ser estimulado después. ¿Por qué no sucede en el Valle? Porque el Valle es un producto de la posrevolución. Entonces tampoco asegura una cierta dinámica económica que esto vaya a suceder. Pero buena parte de la explicación de la perdurabilidad en economías como la mexicana, ¿verdad? Se puede explicar. Y en Europa muchas de estas cosas también han sucedido, porque uno leyendo los trabajos de colegas españoles, colegas portugueses y otros, ve casos similares, Gracias, Mario y Arturo. Tenemos espacio para una pregunta más. Si alguien quiere hacer una pregunta, es momento para hacerla. Bueno, yo tengo una, si no. Bueno. Estoy aquí pensando, ¿cómo Mario, ya mirando la región, cuáles son las fuentes, digamos, para evitar lo que podríamos llamar un lock-in, un bloqueo de la región, cuando pues hay una alta, tal vez, endogamia dentro de las familias? No sé si sea por el factor geográfico que tú mencionabas de la cercanía con Estados Unidos, ¿no? Pero en otras regiones, esa, digamos, densa red de relaciones familiares podría llevar a un lock-in en términos de desarrollo económico, porque pues se cierran un poco las fuentes de nuevas ideas, ¿cierto? De nuevas tecnologías para el desarrollo empresarial, ¿no? Entonces, estaba pensando en eso ahora que te escuchaba. Tenía esa pregunta. Ahora, la pregunta, Julio César, ¿es sobre las fuentes o sobre las familias? Creo que hablabas de fuentes sobre todo, ¿sí? ¿Eso es? Sí, sobre... ¿Cómo investigar? Sí, sobre si esto no llevaría a un lock-in de las regiones, a un, digamos, un estancamiento. Porque pues, si el tejido empresarial está solamente concentrado alrededor de las familias, ¿cuáles podrían ser las fuentes de, digamos, de nuevas tecnologías, de nuevos emprendimientos, ¿no? Va por ese lado, que es como un debate clásico en la literatura de desarrollo económico. Pues sí, de nuevo, es diverso. Una relación muy estrecha con las
sociedades más avanzadas, donde el intercambio de tecnología, de conocimientos y otras cosas es muy sencillo, fácil y tiene que tener impacto. Yo no he tenido tiempo de comentarlo acá, pero yo me he nutrido mucho para parte de estas cosas, no para todo, en lo que ha pasado en Cataluña, en el País Vasco y en el norte de Italia. O sea, sociedades atrasadas frente a las grandes revoluciones industriales que combinaban espacios muy atrasados con espacios de alto dinamismo. Y buena parte de la explicación tiene que ver con eso. O sea, el norte de Italia está pegado al óvalo de la gran revolución tecnológica industrial y eso tuvo su impacto. No aseguraba nada, pero tuvo su impacto. Y por eso sale ahí, puede aparecer Torino y puede aparecer Milán y Lombardía, ¿verdad? Etcétera. Lo mismo pasó con Cataluña, las relaciones con Francia o del País Vasco con Inglaterra movieron muchísimas cosas, Yo creo que eso es importante, lo cual no quiere decir que no pueda suceder de otra manera. En mi caso, en el estudio del norte de México, yo me he guiado mucho. Incluso el término tejido productivo es un término derivado de lo que se ha estudiado mucho allá en Europa del Sur, sistemas productivos locales, sistemas locales de empresas, desarrollo endógeno, que a su vez vienen de los distritos industriales italianos, que de paso no están en el norte, están en el Mezzogiorno de Italia y explican las cosas de otra manera, donde la familia y el agro y las relaciones de confianza son distintas al de las grandes corporaciones que todos están acuchillando para ver quién es el gerente de la empresa. Entonces sí, yo creo que eso puede ser importante. No asegura nada. Puede haber también un grupo de familias que se cierren mucho, sucedía en la época del Estado oligárquico, y que traten de controlar todo, monopolicen todo y dificulten, claro que sí. Ahí es donde el Estado, si pasa a manos de otras personas, puede irrumpir y puede cambiar las cosas, claro que sí. Para eso está el Estado, ¿no? Y no para andar molestando. Bueno, Beatrice, ya. Gracias, muchísimas gracias, Mario, por la excelente presentación, el excelente trabajo que has desarrollado durante años y que nos ha inspirado muchísimo a varios de los asistentes que estamos aquí y que seguramente abrirá nuevas preguntas para los Early Career Researchers que estamos aquí hoy y que estamos investigando sobre otros países de América Latina. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación y por sus preguntas. Los esperamos el próximo 7 de abril para un panel. Esta vez no será una presentación individual, sino un panel sobre élites empresariales en América Latina, y contaremos con una presentación sobre México de Jorge Beltrán Juárez y otra sobre Colombia de Natalia Santana Castellanos. Moderará Jaime Londoño de Colombia. Así que les esperamos el 7 de abril. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por la presencia. Un placer siempre verles. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Bye. Gracias. Buenas tardes. Bye bye. Bueno, salió todo bien. No hubo problemas técnicos, gracias, Dios mío. No, re bien, hermoso.